Buenas tardes, vecinos de Valle Grande. Bienvenidos a Mystic Valley. En esta tarde le queremos invitar a todos los que están acá presentes a una charla especial que vamos a dar conocimiento de lo que tiene que ver con educación financiera. En especial queremos saludar a nuestros amigos invitados especiales, el gerente de acá de Mystic, don Cristian González, don Cristian Mercado, de Cervecerías Lampa, y nuestro invitado especial, don Francisco Echeverría, quien nos va a dar la charla. Vamos a hacer una abreviada más o menos de lo que es esto. Es una parte importante del crecimiento personal colectivo que tiene que ver con la planificación, que no es la que nos logra ordenar tiempos, presupuestos y actividades, llevando así una mejor distribución de las cosas en tu vida. Lo mismo a nivel social, a una economía bien pensada permite mejorar nuestras vidas, sin duda algo tan vital en el mundo en el que vivimos. Pero para conversar y dialogar y tratar esta temática que quiero presentar a nuestro invitado, que además de ser el creador de contenidos y hoy popular en redes sociales, tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de las inversiones y la banca. Hoy nos cuenta detalles y tips de educación financiera al alcance de todos. Con ustedes les presento Francisco Echeverría. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por la presentación. Bien. La plata es mala. La plata es sucia. La plata no sale de los árboles. La plata es difícil ganársela. ¿Quién alguna vez no le dijeron en su casa de que mejor pobre pero honrado? Tantas creencias que nos hicieron cuando éramos chicos con respecto al dinero que finalmente nos terminamos creyendo el cuento. Si nosotros cerráramos los ojos y yo les dijera la palabra finanzas, yo voy a cerrar los ojos. Estoy pensando en finanzas, estoy pensando en una calculadora, en una planilla Excel, estoy pensando en tarjetas de crédito, probablemente en deuda, en gráficos de torta, etc. ¿Sí? Efectivamente, es eso. Pero es mucho más. ¿Alguien alguna vez se le ocurrió que las finanzas tenían que ver con nuestro desarrollo personal? ¿Que tenían que ver con cómo planificamos nuestra vida? ¿Alguien alguna vez pensó que si nosotros visualizamos la vida que queremos, hay una parte muy importante que es nuestra propia gestión de la finanza? Eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Y dentro de esto, para poder abarcar un tema tan amplio como lo son las finanzas personales, yo voy a estar acá 4 horas hablando de eso, vamos a ver cuáles son los componentes principales de las finanzas y cómo lo podemos llevar a nuestra planificación de nuestra vida. Que eso generalmente se pierde un poco, no hay una forma de ver un mapa específico en respecto a eso. Sin más preámbulos, primero que quiero presentarme, ¿quién soy yo para poder hablar de esto? O sea, ¿qué me ha pasado? ¿Cuál es mi credencial para básicamente poder pararme acá frente a ustedes y hablar de finanzas? Bueno, soy yo. En 2012 salí de la universidad, me fui a vivir al extranjero, tuve una mención en marketing y en finanzas, pero nunca pensé que me iba a ganar en las finanzas. Siempre pensé que me iba a dedicar a ser un brand manager o probablemente un product manager o algo así, trabajando en Cencosud o en Falabella.
Y no sabía bien que era un brand manager, ni siquiera un product manager, pero me decían que era buena pega, entonces yo pensaba que me iba a dedicar a eso. Pues volví, de ir a Australia, 1 año y medio, y venía a buscar trabajo como product manager, porque eso es lo que tenía que hacer. Yo salí de la universidad a hacer un brand manager y todo este cuento. Pero no encontraba, fui a entrevistas, fui a hacer cosas de entrevistas, inclusive a Falabella, etc. Pero nadie me tomaba, hasta que una empresa de trading, que se llama Ontario, me contrató. Yo pensaba que era, yo lo había asociado con FedEx, lo que se llamaba Forex, pero no era eso, era una empresa de finanzas. Y yo, bueno, perfecto, me dio una oportunidad y me empezó a encantar el mundo de las finanzas, empecé a aprender índices que no conocía, cómo transaba el dólar, datos de economía, seguridad monetaria, etc. Me empezó a encantar el tema y desde ahí, en estos largos casi 10 años, porque ahí tuve una pequeña pausa, me he dedicado a las inversiones y a la banca. Algo muy importante, la educación parte en casa. ¿Qué quiere decir eso? La educación parte en casa. A mí en mi casa nunca me hablaron de plata. No, mis papás tenían, bueno, pese que no era millonario, afortunadamente no me faltó nada, pero nunca me dijeron cómo se ahorraba, nunca me dijeron cómo se usaba una tarjeta de crédito. Básicamente las finanzas personales en educación para mí nunca existieron. Por lo tanto, yo, cuando me pasaba mi primera tarjeta de crédito, no tenía idea qué hacer con ello, solo lo usaba. Entonces, es muy importante la educación temprana, es muy importante inculcarle a nuestros hijos desde muy temprano qué es la plata. Hablar de plata hoy día no debe ser un tabú, como lo fue para mí. Básicamente, no tengo idea si mis papás tienen deuda o no, nada. Los errores más importantes que cometí, y que me hace un poco hacer el contenido en redes sociales e intentar un poco de llevar esto un poquito más allá, es que justamente por temas tanto psicológicos como también desinformación, eso que trabajaba en la banca, es que tarjeteé todo. Pensé que la tarjeta de crédito era una extensión de mi brazo, básicamente. Donde iba, pum, tarjeta, cero control, pasajes de avión, etc. Finalmente, eso se tradujo para mí en una deuda que tuve que repactar por 18 millones de pesos. Ya hasta el año pasado recién lo pagué, me costó más o menos como 4 años pagarla, fue una verdadera tortura. Solo por desinformación y también tenía un tema emocional, que ya vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y cómo empecé a mejorar? Empecé a mejorar cuando me empecé a conocer, cuando empecé a saber cuáles eran mis patrones de consumo, por qué yo había llegado a ese punto, por qué me comportaba de cierta manera con el dinero, por qué cuando mis papás no me enseñaron nunca de nada quizás para mí era una carencia. Cuando empecé a entender todo esto, dije, no, esto no es un juego. Finalmente estoy pagando 18 millones de pesos, es porque tiene que haber algo detrás. Ahora, si vamos a la parte gruesa del punto, en el cual son las finanzas personales, aquí vamos a intentar ver cuáles son los componentes más importantes de las finanzas personales, los cuales los vamos a intentar de ver de forma rápida porque nos podemos meter muy profundo en varios de estos temas. Pero si yo tuviera que definir qué son las finanzas personales, básicamente yo diría es una manera de decir cómo planificar y poner tus metas respecto a tus finanzas con ciertos elementos que son útiles para nuestro diario vivir. Básicamente las finanzas están en todo lo que hacemos. Lo queramos o no lo queramos, es un área muy importante. Entonces manejar bien nuestras finanzas personales es manejarnos bien a nosotros mismos. Estos son los 6 conceptos más importantes de las finanzas personales. Hay mucho más, pero con esto podríamos englobar bastante lo principal, que es el presupuesto, el ahorro, la gestión de deudas, las inversiones, seguros y la jubilación o nuestro plan de retiro. Vamos a ir
por el punto cero. El punto cero siempre va a ser el presupuesto. Básicamente el presupuesto es una fotografía de qué es lo que nos está pasando hoy con nuestra plata. Es un control que debemos tener para ver cómo estamos financieramente hoy día. Este presupuesto básicamente nos va a decir cuánto vamos a destinar de nuestra plata a ciertos elementos en particular. ¿No? Muy importante, y los dos componentes más importantes son los ingresos y los gastos. Generalmente te dice que cuando tus finanzas personales están en orden, es porque tus ingresos son mayores a tus gastos. Por lo tanto, te queda un delta para poder manejar sin tener que incurrir en una deuda. Y manejar nuestros gastos es tan importante como tener conciencia. Hay mucha gente que lo registra, que es un súper buen hábito, para saber dónde se te va la plata. Esto es como una empresa. Las empresas tienen un control de todo lo que se gasta y así pueden saber dónde se va diluyendo un poco la plata. Nosotros hacemos lo mismo con nuestra plata. Ahí dije el registro de gastos, importantísimo. Y hay una teoría, hay una forma muy común de planificar nuestro presupuesto, que es la regla 50-30-20, que se podría resumir en este gráfico de torta, en el cual destinaríamos un 50% de nuestros ingresos a nuestras necesidades más básicas, digamos, alojamiento, transporte, luz, algunos gimnasios, un gasto fijo inclusive, alimentos, nuestra salud. Un 30% debería ir en el tema de nuestros ahorros, ¿ya? También las deudas están ingresadas en este porcentaje, ¿ya? En el caso que tuviéramos deuda, ¿ya? Acá, el fondo de emergencia, lo vamos a hablar bastante, es un tema muy importante. Nuestra jubilación, nuestros sueños de largo plazo, nuestros ahorros para un objetivo en particular. Es decir, para que vean bien el grafiquito y que, claro. Vamos a ver un ejemplo, a ver si es que voy a poner el Excel. Esto es un ejemplo de una planilla de presupuesto, en donde acá ponemos los ingresos. Este podría ser mi sueldo, yo podría tener un segundo ingreso. Por ejemplo, no sé, yo soy profesor de piano, yo le hago clase de piano a niños todos los fines de semana, podría dar 500.000 pesos más. Y luego lo clasifico, los gastos, en gastos fijos y variables, si lo tuviera. Lo puse café porque soy bueno al café, así que lo presupuesto. Nuestros ahorros, ¿ya? Acá es un 30%, donde pongo mi fondo de emergencia, ahorro para un objetivo en particular y mis inversiones, y luego lo que voy a ocupar para gastármelo. Esto que dice gastos, ocio, se gasta completo. Todo. No tiene que quedar un peso, porque también tenemos que disfrutar lo que ganamos. O sea, no trabajamos solamente para pagar gastos fijos, no solamente para ahorrar, sino que para tomar un cafecito, para comprarnos una barca, un pantalón, lo que necesitemos. No solamente nos vamos a abocar a ahorrar y a pagar gastos fijos. Segundo componente, el ahorro. El ahorro se confunde bastante con la inversión. ¿Ya? Ahora vamos a ver que son temas similares, pero tienen una pequeña distinción. Porque el ahorro es básicamente un vehículo para plantearnos un objetivo en particular. O sea, si yo voy a ahorrar para algo, para un fin, y este fin va a ser más bien de corto plazo, o de mediano plazo, corto o mediano plazo en realidad. Por ejemplo, ¿cómo vamos a medir nuestro objetivo en el caso de que queramos ponernos una meta de ahorro? Es a través de un método que se llama SMART, ¿ya? Donde nuestras metas son específicas, medibles, relevantes y tienen que tener un tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Específico. Por ejemplo, me quiero ir de vacaciones.
medible. Me voy de vacaciones en julio del próximo año. Relevante. Me importa mucho irme de vacaciones, estoy cansado, quiero descansar. Y el tiempo es cuánto me voy a demorar para ahorrar en este objetivo. Esa es la única forma de poder ajustar. Si no podemos concretar un objetivo a través de una meta en particular y concreta, no se va a poder lograr. Ahorro, fondo de emergencia. Esto sí que va muy de la mano. El fondo de emergencia es clave y es, yo creo, el primer paso, porque el punto cero es el presupuesto, pero el primer paso es contar con nuestro fondo de emergencia. Nuestro fondo de emergencia básicamente es un pequeño ahorro en el cual nosotros tenemos que contar con entre 3 y 6 veces nuestro sueldo para que podamos contar con alguna eventualidad tipo, no sé, choqué el auto y no quiero pasarlo por el seguro porque me va a subir el deducible, por lo tanto voy a ir al taller del amigo, o se me echó a perder el microondas, pues tengo que cambiarlo. Ya, la idea es no sacar plata de nuestras inversiones o endeudarnos para este tipo de imprevistos. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer con sus finanzas, cuando le llega su primer sueldo, es ahorrar para este fondo de emergencia. Y por último, hay una planificación. Tengo un ejemplo también en el Excel. Acá puse mi objetivo, que son vacaciones. Medible. ¿Cuánto me cuesta irme de vacaciones? 980 lucas. ¿Cuándo me voy a ir? En julio del 2025. ¿Y cuánto me voy a demorar en tener la plata para juntar este monto? 14 meses. Entonces, es tan simple como hacer una planilla de mayo, junio, donde me comprometo a pagar estos 70.000 pesos todos los meses para llegar a los 980 que me cuesta el viaje. No es más difícil que eso. Pero eso tiene que ser un compromiso. Por eso yo le pongo, si es que lo cumplo o no lo cumplo. Ese no es feo. Se ve, cuando digo que no, es que no lo cumplí. Entonces, uno tiene que ser bien metódico y intentar de cumplir con sus propias metas. Es bien sencillo eso. Ya, esta es la parte interesante y larga. Entonces, aquí no me voy a extender mucho, ¿ya? Porque podría hablar horas de esto. Básicamente, ¿quién no se ha endeudado? O sea, en verdad, el que me diga que no, ¿nunca te hayas endeudado? ¿Nunca? Ah, eso es mentira. Bueno, no conozco casi nadie que no haya tomado una deuda aunque sea una tarjeta de crédito. Por tanto, es un tema que nos complica. ¿Qué es básicamente una deuda? Una deuda es comprar hoy para pagar mañana. ¿Cierto? Te pasa la plata hoy día, la pagas más adelante. Pero, ¿a qué costo? La plata no es gratis. Cuando alguien te presta plata, no te la presta porque te está haciendo un favor. Te la presta porque te quiere cobrar por ella. Entonces, la plata tiene un precio. Y ese precio se llama interés. ¿Qué tipo de deuda existe? Las que comúnmente ocupamos son las deudas de consumo, las deudas de las tarjetas de crédito y las deudas hipotecarias. ¿Ya? Las deudas de consumo son básicamente deudas que están hechas para el corto plazo, tienen un máximo de 5 años para ser pagadas, ¿ya? Y deben ser bastante caras en realidad. Bastante caras. Y las deudas de tarjeta de crédito son mucho más líquidas, están mucho más al alcance de tu mano. Tú sacas una tarjeta de crédito, te dan un cupo en la tarjeta y tú puedes ir inmediatamente a un comercio, ¡pum! Tarjetear. Y es la más peligrosa, justamente por esa razón. Es la más peligrosa porque está al alcance de tu mano. No tienes que ir a un banco a pedir un crédito, el crédito lo tienes en tu billetera. Y la deuda hipotecaria es como una deuda que podría ser considerada como positiva, buena, vamos a hacer la distinción, en la cual te permite acceder a una vivienda. O sea, nadie tiene 200 millones de pesos, 300 millones de pesos en el bolsillo como para poder decir, ya, voy y me compro una propiedad. Claramente casi nadie lo tiene. Puedes tener el 20% del pie, 30% del pie, pero los 300 millones está difícil de tener. ¿Ya? Entonces, aquí es donde entra nuestro querido amigo el banco a prestarnos el capital, el cual tiene
un tiempo, desde los 5 años puedes pagar hasta 25, inclusive 30 años en algunos casos. O sea, ahí podemos hacer la distinción de la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es justamente esta, porque básicamente estás pagando una propiedad, que es un bien necesario, y por otro lado estás creando patrimonio. Por lo tanto, vas a pagar algo que te va a quedar para ti, y después le puedes vender, puedes hacer ahí un negocio. Y la deuda mala es justamente la deuda que ocupas para pagar otra deuda y otra deuda, la típica bicicleta financiera, que es repactar, refinanciar. Mucha gente quebra por eso. Así que esa deuda, ojalá que... Y finalmente viene del uso de la tarjeta de crédito. Rompimos el cupo de nuestra tarjeta y ¿qué hacemos? Pagamos con otra deuda para pagar la tarjeta y luego pago la otra. ¡Gancha uno! Esto es importante. ¿Cómo se compone una deuda? Para que cuando vayamos alguna vez a pedir, si es que tuviéramos que pedir un crédito, ¿cómo se compone? Básicamente por un prestamista y un prestario, un banco y una persona. Interés, que es el precio de la plata, cuánto nos van a cobrar por prestarnos la cantidad de plata que necesitamos. Los pagos, que es la amortización de un crédito, básicamente es cómo van a ser compuestas las cuotas en las cuales lo vamos a pagar, incorporado lógicamente todos los costos, que son los costos de estampilla, costos de impuestos, seguros, que es lo que el famoso CAE, incorpora todo esto, y el plazo, 2 años, 3 años, 5 años, o en un caso hipotecario, 10, 15, 20, lo que queramos. Y esto sí, es un dato rosa, un dato importante. ¿Cuánto es lo máximo que me podrían endeudar? Esto lo toman bastante los bancos en las áreas de riesgo para saber cuánta plata te pueden llegar a prestar y qué tan apalancado está ahí. Entonces, en relación a tus ingresos, te calculan entre un 30 y un 40% de tus ingresos para que sea tu máximo cupo de endeudamiento. Entonces, el banco en realidad toma un 30 y un 35, el 40 en otros lados. Yo creo que el 35 ya es suficiente, por eso puse en el ejemplo el 35, y un 30 también es alto, pero está bien. Entonces, si yo tengo un ingreso, por ejemplo, de 1,5 millones, mi deuda máxima a la cual yo puedo acceder para no estar solo endeudado un 35%, mi monto máximo al cual yo puedo pagar una cuota es de 525.000 pesos. Excedo eso y ya se considera que estoy sobreendeudado. Por lo tanto, una deuda más o menos sana va entre un 15 y un 20%. Si es que tenemos que contraer alguna deuda. Inversiones. Las inversiones es uno de los ítems más importantes de las finanzas personales y es lo que deberíamos apuntar. Para allá tenemos que llegar. Tenemos toda la casa ordenada, vamos a invertir, vamos a multiplicar nuestro dinero. Entonces, la inversión es colocar dinero con la esperanza de un retorno futuro. ¿Por qué con la esperanza? Porque la inversión tiene un riesgo. Y ese riesgo podría perfectamente hacernos perder plata o patrimonio, o hacernos ganar mucha plata. Por eso es que las inversiones hay que considerarse que son para el largo plazo. No hay que tocarlas. Para eso está el fondo de emergencia, para eso estamos ahorrando. Las inversiones están pensadas para poder jubilar, para poder vender, para hacer otro negocio. Siempre está hecho para multiplicar y no está hecho para echar mano. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia que tiene entre la inversión y el ahorro. La inversión es para, lo digo, a largo plazo, no tocar, y tiene un objetivo que tiene que ver para hacer más plata, y el ahorro es para un objetivo específico. Por tanto, esa plata la vamos a gastar eventualmente. En 1 año, en 2 años, en 3 años, uno ahorra también puede ser inclusive ahorrar para el colegio de nuestros hijos, quizás, o la universidad, también sirve, pero si sabemos que lo vamos a gastar. La inversión no la vamos a gastar. Por eso yo digo que es a largo plazo. ¿Qué tipo de inversión existe? Muchísimas. Miles. Pero aquí un poco las más tradicionales, no puse las criptomonedas, que son productos financieros, ya que básicamente lo más común es el depósito a plazo, el cual tiene muy bajita rentabilidad, es bien seguro porque sabemos cuánto es lo que vamos a ganar, el banco te presta plata y después te la devuelve con un pequeño interés. Y está bien para el fondo de emergencia, está bien para un objetivo en particular,
pero no está bien para el largo plazo. Fondos mutuos, este es un gran tema, un gran tema. Básicamente el fondo mutuo es como tener una cajita lleno de cosas, lleno de ingredientes dentro, que puede ser renta fija, puede ser acciones, puede ser ETFs, puede ser un montón de herramientas que nos permiten, dentro de un nivel de riesgo en particular, buscar rentabilidad futura. Considero que los fondos mutuos están hechos a largo plazo, ojalá, pero ahí está un fondo muy importante que se llama fondo money market, que es un fondo de liquidez que provee, en el caso que necesites plata en 24 horas, y está muy bueno para el fondo de emergencia. Y la famosa acción. Las acciones básicamente son un instrumento que te permite ser dueño de una parte de una empresa. Entonces, las acciones yo las compro con la intención de que este instrumento suba en el futuro, y por otra parte puedo también cobrar dividendos, ya que comparten sus utilidades o parte de sus ganancias. Nosotros podemos cobrar dividendos en relación a cuántas acciones tengamos. Por lo tanto, es un muy buen vehículo para el largo plazo. Por un lado, inversión inmobiliaria, bastante típico: comprar una propiedad, intentar de pagarla, el negocio va en venderlo en el futuro o pagarlo completamente y vivir de las rentas como un ingreso pasivo. Y las inversiones empresariales es emprender, poner plata en una empresa, intentar de hacerla rentar en el tiempo. Se puede vender la empresa, puedo vivir de ella, la pueden heredar nuestros hijos. Estas son las tres más comunes. Esto voy a decir bien rápido, ¿ya? Pero para no meterme mucho acá. Pero los seguros son importantes porque nos pueden salvar en el caso de que tengamos una catástrofe. Y, por ejemplo, en el caso de seguro de accidente, de auto, o seguro de vida, en el caso de que tengamos un accidente, yo no queramos, perdamos la vida, podemos asegurar a alguien de nuestra familia. Catastrófico, en el caso que, no sé, una enfermedad muy cara, se cubre. Y el seguro de hogar. Y otra cosa que tampoco quiero entrar mucho en detalle, porque también es muy largo, es la jubilación o el plan de retiro. Esto se puede hacer de varias formas, pero esto tiene siempre una mirada de largo plazo, y muchas veces las inversiones sirven para nuestra jubilación. Pero también existe un vehículo en Chile que se llama APB, que es un ahorro previsional voluntario, que no todo el mundo conoce. Es bien complejo porque tiene régimen. Entonces, siempre mucho acá, me voy a quedar pegado. Podemos hacer algo específico de esto, ¿sabes? De la APB. Pero es una muy buena manera para que el gobierno te bonifique o puedas acceder a algunos beneficios tributarios para reducir nuestro valor complementario. Pero esto es algo que deberíamos mirar en el caso de que quisiéramos pensar en nuestra jubilación y quisiéramos tener un aporte más de lo que la AFP nos va a pagar, que al final nadie le alcanza. Ya, si tuviéramos que poner prioridades, ¿qué hacemos primero con nuestras finanzas? Ya vimos todo, una pincelada de qué son los componentes de las finanzas personales típicas. Si yo tuviera que hacer un orden de prioridad, pondría, en primer lugar, los fondos de emergencia, sí o sí, bueno, aparte del presupuesto, lógico. Segundo, pagaría, si tuviera deuda, las deudas que fueran más caras, por lo tanto, tendría que hacer un presupuesto, ¿no?, un 50-50 entre deudas y hacer mi fondo de emergencia. Nunca se deja de hacer. Luego, me preocuparía de mi jubilación, iría a la inversión que sean de más largo plazo. Luego ahorro en el caso de que me quede de vacaciones o quiera cambiar el auto, tenga un plan muy específico. Si es que no estamos ahorrando, invirtamos o al fondo de emergencia. Y por último, las inversiones. Ya que tenemos la casa toda ordenada, ya podemos pensar en cómo multiplicamos la plata. Ya estoy tranquilo, en el caso que estoy trabajando me echan, puedo ir un año tranquilo, 6 meses tranquilo, podemos ya llegar a invertir. Yo creo que una parte interesante, este gráfico que no lo van a pillar en Google porque lo creé yo, ¿ya?, que es básicamente un mapa de tu vida, ¿ya? Y aquí es donde vamos a incorporar un poquito todos estos conceptos en algo más cotidiano, ¿ya? En cómo
podemos ver nuestra vida en nuestras finanzas, básicamente. Acá hice un gráfico que mide riesgo y mide tiempo, pero este gráfico no es igual para todos, porque va a depender de cuál es el momento de vida en el que estés. No es lo mismo una persona que tiene 30 años que una persona que tiene 60, o una persona que tiene 40, o una persona que tiene 50. Están todos en una parada totalmente distinta, por lo tanto, la alocación de sus inversiones, de sus ahorros, sus esfuerzos, la capacidad de endeudamiento cambia bastante. Entonces, por ejemplo, yo lo dividí en menores de un año en un instrumento, 1 a 3 años, de 3 a 5 años y que sean mayores a 5 años. Una persona de 35 años, ¿no? que es mi edad, por ejemplo, debería estar pensando, obviamente tener un fondo de emergencia en el cual todo mi esfuerzo, si yo tengo mi ingreso, todo mi esfuerzo debería ir en 20% a algo que sea de corto plazo, y seguir haciendo mi fondo de emergencia. El mediano plazo debería ser un 50%, porque probablemente, no sé, tengo familia, tengo un niño chico, por lo tanto debería pensar en la universidad, debería pensar en el colegio, por lo tanto debería estar alocando ciertas actividades para tener ingresos en un mediano plazo. Y luego un 30% de mi esfuerzo debería estar abocado a algo de largo plazo, pensando en mi jubilación. Ahora, si yo tuviera 60 años, es muy probable que ya la jubilación la tendría un poquito lista ya. Entonces, mucho ya sigue al fondo de emergencia, ¿ya? Porque claramente nuestra salud va fallando, tenemos más cosas que pagar, que si yo, alguien que se quiere ir a un asilo, porque yo no sé, porque hay que pagarlo. Entonces, esto se traduce al revés. Pero siempre le puedo poner porcentajes para saber qué es más importante que otra cosa, ¿no? El mediano plazo también, por una persona de 60 años, también se ve un poquito mermado. En general, se ocupa para irse de vacaciones, cambiar auto. Por eso, creo que así, yo por lo menos puedo ver mi vida en un gráfico financiero. No sé si quedó claro. Entonces, si hay preguntas, ahí si tienen duda, ahí lo podemos revisar, porque es nuevo. Ya, ahora viene mi parte favorita, que es la parte de la planificación de vida, esta parte un poquito más etérea, un poquito menos cuadrada. Está ligada a las finanzas, pero también está ligada al desarrollo personal. Por lo tanto, planificar nuestra vida, las finanzas son una de las áreas de nuestra vida. El amor, la familia, la entretención. Podemos por lo menos nombrar 5, 6, 7 áreas de nuestras vidas en las cuales nos dan equilibrio, ¿ya? Pero yo voy a tratar de abocar solamente a las finanzas, y creé también el embudo de las finanzas personales o planificación de vida, life planning, como le quieran decir. Acá pongo en un embudito 3 componentes principales: el desarrollo personal o la psicología, la planificación financiera y la planificación de vida. ¿Esto qué nos va a ayudar? A un equilibrio, bienestar, a estar tranquilo, básicamente. El desarrollo personal. ¿En qué se podría relacionar las finanzas con la psicología? ¿En qué se podría relacionar las finanzas con el desarrollo personal? Son áreas tan distintas, un área tan subjetiva, con un área tan cuadrada. ¿Qué podría relacionarse algo más humanista con algo más cuadrado, más matemático? La verdad es que mucho. ¿Por qué? Porque nuestros patrones de comportamiento con la plata están totalmente ligados a nuestras creencias, a nuestra educación, a la calidad de información que tengamos. Ya, se pueden ocurrir tantas cosas. El manejo de nuestras emociones. Por lo tanto, una parte muy importante de nuestro desarrollo personal, cuando tenemos la embarrada, es qué creemos respecto a la plata. Lo mismo que decía al principio, que la plata es mala, que la plata no nace de los árboles, que mejor ser pobre, pero honrado. Esto es una creencia que nos limita a la abundancia, nos limita a la riqueza. Que la riqueza no es una palabra que choca, yo digo riqueza, no, riqueza. La riqueza es algo que todo el mundo persigue, solamente que todo el mundo lo quiere tapar. ¿Por qué? Porque tiene creencias limitantes al respecto. Si no tenemos un desarrollo
personal y una psicología más o menos sana, esto no lo podemos romper, no podemos romper un paradigma que nos han dicho desde siempre. ¿Ya? Pero es la construcción de hábitos. La construcción de hábitos es muy importante, no solamente en las finanzas, sino en toda nuestra vida. Comer bien, ir a hacer deporte, ahorrar, el hábito de ahorro, el hábito de pagar nuestras deudas que las tenemos a tiempo, sin que podamos caer en mora. Eso los bancos lo ven mucho. Crear hábitos es parte de cómo nosotros estamos con nosotros mismos. Generalmente las personas que tienen hábitos, no tienen disciplina, procrastinan, es algo totalmente psicológico. Y esto está muy de la mano con las finanzas. Y luego el control de nuestras emociones. No puede ser que yo esté triste, voy al mall, agarro la tarjeta de crédito, me compro el mall entero y después tengo que pagarlo. O sea, eso ha pasado, yo lo he escuchado. He escuchado cómo hay personas que se desquitan con la tarjeta de crédito o con su capital, con su dinero, para tapar hoyos emocionales, para sentirse menos carentes. Nunca me dieron plata mis papás cuando era chico, siempre fui pobre cuando chico, por lo tanto ahora tengo una buena pega, tengo una tarjeta de crédito que me avala, voy, me compro lo que quiera, sin ningún tipo de control, porque tengo carencia. Entonces si yo no me hago cargo de esa parte psicológica de mí y de ese desarrollo personal mío, bueno, me fue bastante mal, puedo decir que es un catastrófico. Bueno, la planificación financiera, esto es un poco lo que estamos viendo, pero ya tiene que ver en cómo llevamos todos estos instrumentos a la acción. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ya? Es como un puzzle. ¿Qué hacemos con las piezas del puzzle? Hay que armarlo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para planificar nuestras finanzas es evaluar nuestra situación actual. ¿Dónde estamos parados? Estoy endeudado, estoy pagando la colegiatura de mis hijos, qué momento de vida estoy, qué tan endeudado estoy, cuántas inversiones tengo, para qué estoy ahorrando, básicamente qué estoy pisando ahora. Y eso no solamente se ve en el presupuesto, sino que en nuestra vida actual. Por eso después tenemos que tener nuestras metas y saber cuál es nuestra etapa de vida. Por eso, una persona de 50, una meta distinta, una persona de 60, y una persona de 30, una persona de 25. Entonces, ahí nuestra planificación cambia bastante, ¿no? Y probablemente la evaluación de esa situación actual de personas de distintas edades va a ser muy diferente. Luego, hacer una estrategia en base a la evaluación. O sea, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar APB para jubilación, vamos a pagar deudas, vamos a invertir, vamos a ahorrar para algo en particular. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos soñando? Se ejecuta el plan de acción y luego se ajusta y se revisa. Generalmente los planes de acción se revisan cada 3 meses, 6 meses, va a depender de qué tan largo plazo son las metas que tengamos. Yo creo que cada 6 meses está bastante guapo, pero yo lo hago así. Y por último, la planificación de nuestra vida. Y esta es la parte más etérea de todas, pero es la parte más importante, porque nos permite visualizar, nos permite decir dónde queremos estar. Si yo no sé dónde quiero estar, no tengo cómo planificar. Si no planifico, no tengo en qué usar la plata. Por lo tanto, se bota. Finalmente, cuando no hay un propósito, cuando no tengo una razón de hacer las cosas, generalmente todo es muy desordenado. Entonces ahí entra se relaciona con la disciplina, los hábitos, etc. Se va uniendo este puzzle para justamente poder tener la vida que queramos, y no la vida que nos dé la vida, básicamente. Entonces, si yo planifico la vida que quiero y yo visualizo la vida que quiero vivir en la playa, quiero tener 2 perros, quiero vivir especialmente en Pichilemu, lo que quieran, ya podemos empezar a poner planes de acción un poquito más concretos. ¿Ya? Ahora, no sé si vamos a alcanzar a hacer una actividad, pero les voy a hacer grandes rasgos. George Kinder tiene 3 preguntas para hacerte, para que tú puedas visualizar y poner en cuál es tu contexto de vida y cómo idealizar tu vida. Ya lo voy a leer bien rápido como para no leer con la parte etérea. La primera es diseñar tu vida, donde él básicamente te está diciendo que quiere que imagines tu vida ideal, pensando que estás financieramente seguro, que tienes
suficiente dinero para cubrir todas tus necesidades, tanto ahora como en el futuro, la pregunta es, ¿cómo vivirías tu vida? ¿Ya? ¿Qué harías con el dinero? ¿Cambiarías algo? Permítete soñar. No te cohibas. Describe una vida que sea completa, que sea plenamente tuya. ¿Ya? O sea, si yo tengo seguridad financiera, probablemente tengo mucha más libertad de planificar mi vida ideal. Es que estoy más bien corto, quizás, o un poco complicado con mis finanzas. La segunda pregunta es, ¿qué pasaría si vas a tu médico y te dice que te quedan 5 o 10 años de vida? Lo importante es que no vas a saber cuándo te vas a morir, ¿no? Nunca debes sentir enfermo, ¿ya? Pero en ese caso, ¿qué harías con el tiempo que te queda por vivir? ¿Cambiarías tu vida y cómo lo harías? O sea, básicamente pon tus prioridades. Eso es lo que te quiero decir esa pregunta. ¿Qué es más importante para ti ahora? Si hay algo importante para ti ahora, hazlo ahora. No esperes 5 o 10 años más. Y por último, y la más cruel, es el día de hoy. ¿Qué pasa hoy día? Esta vez tu médico te sorprende con la noticia de que solo te queda un día de vida. Observa qué sentimientos surgen al enfrentarte con tu mortalidad muy real. Pregúntate a ti mismo, ¿qué sueños quedan sin cumplirse? ¿Qué desearías haber terminado o haber sido? ¿Qué desearías haber hecho? Esto ya es más prioritario aún. Esto es decir, no nos arrepentamos, hagamos entonces más acción, más ahora. Por lo tanto, ¿les estas preguntas? Probablemente después las puedan ver en el video y sacar un poquito más del rollo, ¿ya? Teniendo todo esto ya, todo lo que conversamos hoy día, ya podemos empezar a linkear un poquito componentes tan básicos o tan de catálogo, digamos, como las inversiones, el ahorro, las deudas, en algo que lo usamos diariamente, en algo que nos puede hacer que podamos soñar y podamos planificar nuestra vida. No solamente pagar nuestra deuda, ahorrar, eso no tiene mucho propósito. Cuando yo tengo el propósito, lógicamente, eso va a ser mucho más fácil. Entonces, conclusión. Planifica, visualiza y sueña. Cuando tú planificas, visualizas y sueñas, tienes propósito. Cuando tienes propósito, probablemente tus finanzas van a estar mucho más buenas. Toma acción. Toma acción. O sea, es ahora, no es mañana. Mañana te vamos a morir. Ya pusimos un caso, nos vamos a morir mañana. Nos pueden quedar 10, 5 años de vida o simplemente podemos estar en una libertad financiera, no lo sabemos. Pero lo importante es tener un plan de acción para hacerlo ahora. No lo disfruta. Podéis estar mal económicamente, podéis estar muy endeudado, podéis estar en una situación que no te agrade, o también puedes estar saliendo de esa situación, o puedes estar muy bien. Sea lo que sea tu momento, disfrútalo. Porque disfrutar te va a hacer el día de mañana confiar. Cuando confíes vas a conectar los puntos. Cuando conectes los puntos vas a decir, bueno, pasé por esto obvio. Eso tiene un sentido muy importante, pero luego nos vamos a dar cuenta de que haber disfrutado el proceso, haber confiado en el proceso, nos da significancia. Y esa significancia, claramente, esa significancia nos permite. Por favor. Lo que concluyo, esa significancia de nuestra vida nos va a permitir tener un propósito de dejar nuestras finanzas ordenadas, querer saber más, querer informarnos más, ser responsable con nuestra plata y con toda nuestra área de vida. Y, sí, por supuesto, eso es mi presentación de hoy. Espero que le haya hecho sentido y que la hayan disfrutado. Muchas gracias. Un aplauso para la consulta. Bueno, como decía nuestro amigo, para que aprendamos a ser un poquito más ordenados con nuestras finanzas. Pero que hay alguna consulta, alguien quiere preguntar algo, alguna duda por ahí. Segundo, tenemos una consulta por acá. ¿Qué desea preguntar? Bueno, yo soy como joven, digamos, en un lapsus catártico de derroche. ¿De dónde sostienes, de dónde tomas para gastar en esas circunstancias?
si ya tienes planificado todo un orden económico para de inversión, de moverte económicamente y todo lo Eso ya lo tienes planificado, lo tienes listo. No, digo, si yo quiero tomar decisión ahora y ponerme en marcha con una planificación económica, ponerme en orden financieramente, soy joven y digamos que me inquieto por algo, ¿no? Y necesito este derroche de vivirla en el momento. ¿De dónde te tomas, por ejemplo? Ya, ahí yo me abocaría al presupuesto, ¿ya? Ahí yo hice un orden en el cual tú tienes un ingreso, ¿ya? Tú tienes un sueldo, ese sueldo se tiene que distribuir, tienes que administrarlo. Por lo tanto, ¿hay plata para el derroche? Sí, hay plata para el derroche. Pero también hay plata para el fondo de emergencia, hay plata para ahorrar. Eso va a depender un poco de tu estilo de vida, de qué es lo que quieras hacer. Generalmente cuando somos más jóvenes, tenemos muchas oportunidades para invertir, muchas oportunidades para pensar en nuestro futuro de muy largo plazo. Entonces yo también podemos tomar un poco más de riesgo. Yo me abocaría a eso, por un lado, me abocaría a tener un fondo de emergencia y luego derrochar. Derrocha, pero sin culpa. Por ejemplo, si tienes 500.000 pesos, con 100 en el fondo de emergencia, 200 una inversión y el resto, gástalo sin problema. Hablaste de la salud mental. Y obviamente en una noche puedes mandar todo el diálogo con un derroche de querer disfrutar o endurarte en vacaciones, cosas así. Y toda tu planificación desde cero absoluto y remontarla es difícil. Por eso digo, sería entonces tocar el fondo de emergencia sería para este derroche, si quieres. No, para eso, en realidad, si pudiste ir de vacaciones, y el ahorro, tú ahorraste para gastarte esa plata en la vacación. Si tú quieres, si estás en una noche y gastaste toda tu plata, ahí hay un problema de autogestión, de autocontrol con la plata, y claro, ahí viene un patrón un poquito más personal, más psicológico. Es decir, ¿por qué me estoy gastando toda la plata? ¿Tiene algún sentido? Y eso, si te pasa, después vas a tener que echar plata, mano al fondo de emergencia para poder seguir viviendo, digamos, y después lo vas a tener que devolver, porque los fondos de emergencia, cuando te los gastas, tienes que devolverlo, y siempre debería ser tu primera prioridad. Entonces, si tenías un fondo de emergencia de 2 millones de pesos y te echaste uno, tu prioridad tiene que ser devolver ese millón, ¿ya? Entonces, la idea no es echar mano a un fondo de emergencia por una fiesta, tiene que ser echar mano a eso para justamente una emergencia, que es chocar, que es una enfermedad, que es cambiar un electrodoméstico de tu casa, y no tengas que salir de tu cara de ocio o de tu tarjeta de crédito. ¿Cómo quedamos con la pregunta? Tenemos otra consulta por acá. Buenas noches. Además de una consulta, quizás pueda hacer algo de feedback. Lo primero, es bien sabido que muchas personas en Chile tienen muchos problemas con su deuda y deberían reconstruir, digamos, sus finanzas. ¿Cuáles serían las primeras sugerencias que le harían, sobre todo a la gente más joven, para reconstruir sus finanzas después de algún error financiero, en base a tu experiencia, de cómo salir de esa deuda, de cómo librarse? Y además de eso, las planillas que vimos, que se veían bastante interesantes, ¿has considerado compartirlas en línea? A tu segunda pregunta, sí, considero compartirla. Son bien sencillas, por lo tanto tienen que ser fáciles de usar. Hay cosas con muchos dashboards y variados, pero esto lo hice sencillo, así que sí, lo considero. Y lo segundo, te puedo decir cuál fue mi experiencia personal, cómo me pasó a mí en relación al desorden con las deudas, básicamente, que fue ¿cómo partir? Primero todo tocar fondo, ansiedad, mucha ansiedad. Cuando estás en ese nivel, por lo menos lo que yo hice fue: necesito ayuda, necesito ver qué puedo hacer. No dormía, por lo tanto me sentía bastante complicado, y claramente lo único que me quedó por hacer fue tomar una deuda para pagar la otra.
¿ya? Porque mis tarjetas no están reventadas al tope, pero sí están bastante usadas, ¿ya? Porque tengo una tarjeta con un cubo más o menos grande, entonces si me hubiese echado el cubo total, ya hubiese sido otro panorama, pero ya está en una situación que era para mí crítica. Bueno, por otro lado, me he quedado cesante, así que 6 meses sin pega, entonces tenía que también tapar esos hoyos. Entonces lo que yo hice fue, ¿cuál es el monto que puedo pagar? Yo gano tanto. ¿Cuánto es un monto que sea exigente, pero que me sea pseudo cómodo para poder destinar a pagar una deuda y en cuánto tiempo? Entonces yo calculé, dije yo puedo pagar un 25% de mi ingreso. Entonces eso es lo que destiné para pagar la cuota, ¿ya? Luego de eso, en cuanto al tiempo, ¿ya? Yo lo definí en 4 años. Y después de eso, lógicamente, pues, guardar la tarjeta de crédito, intentar de hacer un entrenamiento mental, pues conocerme un poco más. Es decir, ¿por qué me estaba pasando esto? ¿Qué fueron los patrones que me llevaron a tener estos gastos? Y en eso empecé a aprender más de mí, ¿ya? Pero el plan básicamente fue saber cuánto puedo pagar para hacerme cargo de la deuda, porque no tenía otra salida, ¿ya? Cuando estáis muy complicado, como que tenéis que ver la salida menos dañina. Sabía que era una deuda mala, pero que por lo menos iba a terminar. Era un largo camino, pero iba a tener fin. Así que yo tomé por lo menos esa acción, y si es que a alguien le pasara, básicamente intentaría hacer eso, a una tasa de interés que sea conveniente, que se cotice en varios lados, a ver cuál es la tasa de interés que sea más barata, y con eso intentar de ser súper disciplinado en terminar la deuda y no contraer otra. Y no contraer otra ya es una cuestión psicológica. Bueno, por acá tenemos otra consulta. Francisco, a veces uno, no sé, tengo pocas lucas, ¿cómo voy a ahorrar tan poco? ¿Hay un mínimo o alguna, como tú decías, hay algo más psicológico a lo que apelarías como para perderle el miedo a ese ahorro, a esa inversión, como para simplemente tomar acción? Ahora, mi contrapregunta es, ¿cuál sería el miedo a ahorrar? ¿El miedo sería quedarte sin plata para gastar? Tampoco que no hacen una diferencia. Ya, yo creo que va por el hábito primero. Porque cuando ahorráis poco, después ahorráis mucho. Porque te está gustando, tú estás haciendo un hábito. Por lo tanto, si tú pones 10 lucas en un fondo, pues es un monto chico, luego hay que querer poner 20. Hay que querer poner 30, porque vais viendo cómo esos fondos van creciendo. Yo creo que hay un juego psicológico, que a mí me ha pasado esto. También decía que quizás como que podía ahorrar poco o invertía poco también, pero después cuando veía que se multiplicaba o que este chanchito se iba haciendo más grande, me motivaba a ir agrandándolo. Entonces creo que el miedo que uno tiene a ahorrar es porque se la quiere gastar. Eso creo yo, no la verdad. Pero por eso tiene un patrón psicológico. Como, ¿cómo voy a ahorrar 10 lucas? Mejor me las gasto en un completo, o me voy a comer, o no sé, o me lo gasto en una cosa más banal. Y dan 10 lucas, ¿qué diferencia va a hacer? La diferencia la va a hacer en tu cabeza, porque estás empezando a crear el hábito del ahorro. Eso es lo que tenés que lograr. Y yo creo que tiene que ver, independiente que si uno gana mucho, uno gana poco, porque siempre también está esa disyuntiva. Me han preguntado harto, oye, pero si gano muy poco, ¿cómo voy a ahorrar? No sé, puedo ahorrar en comprar algo más barato, puedo ahorrar en pequeñas cosas que, aunque sean 5.000 pesos, va a hacer la diferencia en tu cabeza y en tener 0. Entonces, eso yo creo que se va a perder el miedo un poco a creer que poco es nada. Poco es mucho, poco es más que 0. Entonces, yo me ahogaría un poquito a eso. Bueno, como dice nuestro amigo, el llamado a ahorrar. No sé si hay alguna consulta en línea. Tenemos más otra consulta por acá. Espérame, Panchito. Francisco, gracias. Yo me quedé en la APB. ¿En qué? En APB. APB. Mira, es que hoy en día los fondos en general, todos están perdiendo. No me escuchas. Los fondos están perdiendo en general. Está regulado, sí. ¿Ok? Entonces, las posibilidades de cómo salvaguardar ahorro en
APB, ¿qué podría yo hacer para cuidarnos, para que este debate que hay entre los fondos no me coma mi fondo de APB? Porque el APB igual corre con las bajas de los distintos fondos, lo que está ocurriendo hoy. ¿Cómo yo puedo salvar mi APB? No sé, a lo mejor puede ser ¿Te refieres a APB o los fondos de la AFP de pensiones? ¿Perdón? ¿Tú te refieres a los de APB? APB de fondo de pensión. Los fondos de pensiones. Ya. Escucha, esos fondos en realidad son bien largos en sus duraciones, en lo que se componen. Ya tanto los fondos más conservadores, que el fondo E, casi una renta fija chilena, y los fondos A, que el 80% de renta variable y el 20% de renta fija, están hechos para que sean volátiles de partida. Entonces, salvo guardarse, es complicado. Es complicado, inclusive aunque esté en el fondo E, porque el fondo E tiene altas posibilidades de perder. ¿Ya? Entonces, tú, quizás en el momento de tu vida en el que estás hoy día, quieres estar un poquito más resguardado. Siempre el fondo es el que te va a convenir, aunque va a depender también de cómo está el mercado. ¿Ya? Creo que hay una edad en la cual se puede llegar solamente el fondo C. Entonces, eso es lo más riesgoso que podéis tener, un fondo bien balanceado. ¿Ya? Yo creo que eso es difícil resguardarse de fondos largos. ¿Ya? Por ejemplo, un fondo E está pensado y tiene una duración en su cartera de 8 años. 8 años. Eso es muy largo en duración. Si tú tomas un fondo mutuo de 8, que tiene una duración de 8, es un fondo ultra mega riesgoso en renta fija. Entonces, ahí, pero tú puedes cambiarlo, porque tú puedes poner un money market, un depósito a plazo, es mucho más fácil, puedes abocarte a fondos que sean más cortos y con eso poder salvarte un poquito de algunos vaivenes del mercado. En cambio, como todo lo que está invertido en la AFP es volátil, digamos, en bonos, no hay money market, no hay depósito a plazo en la AFP, son solamente rentas fijas de alta volatilidad y tienes por la renta variable de alta volatilidad, está complicado si tienes todo el mercado a la baja, pero tranquilidad. Todos esos fondos, por lo menos el fondo E, aunque rente menos que los demás, finalmente tiene una curva ascendente, entonces no estaría tan preocupado. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ven por acá. Hola, usted mercado. Oye, ¿qué tan riesgoso es sobreendeudarse públicamente? ¿Qué tan riesgoso es sobreendeudarse? Sí. Harto porque, primero, tasas altas. Segundo, los bancos rigurosos. Están muy rigurosos en riesgo en relación al sobreendeudamiento. De hecho, sin ir más lejos, por lo menos el banco que trabajo yo, el máximo que están dejando en los bancos es un 30%. ¿Ya? Antes casi un 40%. ¿Ya? Las carteras de la banca están con mucha mora. Por lo tanto, hoy día están en moras mucho más, te marca un poquito más esta banca de lo que podía ser hace 2 años atrás. Porque, si sabemos, los hipotecarios están con mucha mora porque cambiaron de tasas mixtas a tasas fijas, los dividendos se dispararon, mucha gente no los pudo pagar, los bancos se quedaron con mucha cartera morosa, había mucho acreedor también complicado. Entonces creo que el riesgo también tiene que ver con tu situación particular de tus finanzas. O sea, si te vas a sobreendeudar, ¿va a ser para qué? ¿Va a ser un negocio? ¿Va a ser la rentar? ¿Va a ser un negocio que te rente más que el interés que vaya a pagar? Yo lo vería por ahí de repente. Como si lo que voy a endeudarme va a ser más rentable de lo que va a ser pagar el interés, la gente tomaría el riesgo. Ahí quizás lo valoraría. Claro, lo que pasa es que no vengo por la facilidad que es endeudarse. Entonces, tal vez la pregunta sería, ¿qué consecuencias tendría el sobreendeudamiento para una persona común y corriente, para una persona particular? Sí, yo creo que consecuencias tanto psicológicas como consecuencias financieras. La primera, la financiera, es lo tedioso y largo que debe ser pagar una deuda.
Segundo, lo caro que es. ¿Ya? Si yo pido 1 millón, yo pagando 2 millones, básicamente. ¿Ya? Por lo tanto, te quita plata de tu bolsillo, no es una cuestión que sea rentable. Nada más rentable para el banco de un crédito, nada más malo para tu bolsillo que te quite plata extra. Por lo tanto, está la consecuencia también de entrar también en una bicicleta. Por ejemplo, pago esta deuda, pero tuve que contraer otra para poder mantener mi estilo de vida, no ajusté mi presupuesto, por lo tanto vengo con otra deuda. Cuando uno tiene una deuda, generalmente después viene con otra, y viene con otra, y es la famosa bicicleta. Entonces, ahí es donde entra la psicología. De decir, ya, de aquí paro, hago mi ajuste e intento de no ir más allá. Pero para mí el riesgo es tirar deuda más deuda más deuda más deuda, tarjeta de crédito y usar todo lo que tengo en mi mano sin, por ejemplo, aumentar mi ingreso. Eso podría ser una idea. O sea, ¿por qué no intentamos aumentar nuestro ingreso y hacer algo aparte, no sé, tener algún talento, ocuparlo para ganar un poquito más de lucas en vez de tener que comprar otra deuda? Y hay mucha gente que lo está haciendo más valiosa, está haciendo más valiosa en sus pegas para que les den aumento. Esa es la mejor estrategia para intentar de no tener que contraer otra deuda y con ello quebrar. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien del público por allá desea hacer alguna consulta con respecto a esto? Bueno, yo creo que le estaríamos dando las gracias a Francisco Echeverría. Muchas gracias, amor, por estar aquí.